Vamos en esta mañana a estar meditando un libro muy especial, pero antes yo quiero hacerles recordar sobre hace unos meses. Yo recuerdo como si hubiese sido ayer, estaba en México todavía, como ustedes muchos saben, a comienzos de marzo, y luego de la cena allá se programa una reunión con el director y eso fue algo bien extraño porque no se solían hacer reuniones así, fue sin tema. Y uno va a la reunión y estamos todos los estudiantes ahí esperando qué es lo que se va a decir. Y entonces el director del anuncio de este virus que ha comenzado a tener presencia del otro lado del mundo, pero que no ha llegado todavía al país, no ha llegado a América, ni a México, ni a República Dominicana, mucho menos. Sin embargo, nos dice que ya hay que estar cuidándose, que todo el que sienta medio con tos, con gripe, mascarilla. Algo súper raro para mí porque jamás en la vida había, al que yo veía con una mascarilla, eso es, algo malo tiene. Exactamente. Y nos dice también que los saludos ya no pueden ser afectuosos, de abrazo, ni muy cerca, tiene que ser con el codo. Y todos lo miramos así como, está como exagerando un poquito. Pero más o menos un mes después nos dimos cuenta que no era una exageración, es realmente lo que se tenía que hacer. Y luego entonces llega todo lo del virus y lo que comenzó a pasar, comienzan a cerrar los aeropuertos, gracias al Señor aquí estoy, pero comenzaron a cerrar los aeropuertos, cierra el turismo, se forma la cuarentena y estaban pasando un sinnúmero de cosas nuevas para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Y en un momento uno estaba llegando a pensar o a cuestionar por qué comenzó a pasar, comienzan a cerrar los aeropuertos, gracias al Señor aquí estoy, pero comenzaron a cerrar los aeropuertos, cierra el turismo, se forma la cuarentena y estaban pasando un sinnúmero de cosas nuevas para cada uno de nosotros, para todos nosotros. Y en un momento uno estaba llegando a pensar o a cuestionar por qué está pasando todo esto. ¿Por qué está pasando lo del virus? ¿Por qué está dando este rumbo, este cambio, este giro tan drástico, todas las cosas a nuestro alrededor? Y podríamos dar muchísimas razones, pero la realidad es que el Señor es quien sabe. Y lo que yo me di cuenta, o más bien lo que el Señor me ha estado enseñando, es que yo no tengo que saber las razones por las cuales las cosas pasan. Yo tengo que confiar en Dios. Aún en medio de las dificultades y adversidades, yo tengo que confiar en Él. Porque todo eso que está pasando, lo que todavía está pasando desde que comenzó y todavía hasta el día de hoy, no es coincidencia ni casualidad, no es una fuerza exterior, es nuestro Dios que está permitiendo cada cosa y Él sabe por qué. Yo no tengo que explicarlo, no he sido llamado a explicarlo, yo he sido llamado a confiar en mi Dios, aquel que me salvó y aquel que está hoy conmigo. Así que yo les invito, hermanos, con esto en mente, a pensar en la palabra providencia en esta mañana. Vamos al Antiguo Testamento, uno de los dos libros del Antiguo Testamento que como título tiene el nombre de una mujer. Es el libro de Esther, que está antes de Salmos, está Job, y antes de Job está Esther. Vamos allí a estar meditando en la palabra de Dios allí en ese libro de Esther, capítulo 1. Ciertamente no tenemos el tiempo para leer todos los capítulos, son 10 capítulos que tiene este libro. Los 60 minutos de la prédica de hoy no dan para leer todos los 10 capítulos. No se crean, no son 60 minutos. Pero vamos a estar leyendo algunos versículos y así tener una visión panorámica de lo que trata el libro y luego vamos a entrar allí al significado de qué es lo que el Señor quiere decir aquí y qué el Señor no quiere decir aquí, en este lugar y ahora nosotros. Esther, capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias. Versículo 5. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino,
desde el mayor hasta el menor. Dice luego el versículo 11, y él pidió esto, versículo 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Capítulo 2, versículo 2, y dijeron los, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, versículo 4, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Versículo 8, en la última parte dice, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas hasta lo mejor de la casa de las mujeres. Versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Capítulo 2, ahí mismo, versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guarda, en la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3, versículo 2. Y todos los siervos del rey estaban a la puerta del rey, y se arrodillaban y inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él. Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, el pueblo judío. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Capítulo 4, versículo 16. Mardoqueo se da cuenta de eso y va y le manda a decir a Esther lo que está pasando, y Esther le dice, verso 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Unos últimos versículos que vamos a leer. Capítulo 7, verso 3 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, ya estando ante el rey, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey le place, séame dada mi vida por petición, y mi pueblo por demanda, porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuésemos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte será para el rey un daño irreparable. Y último versículo que vamos a leer, capítulo 10 y versículo 3. Dice así, porque Mardoqueo era judío, porque Mardoqueo el judío fue el segundo y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo, y habló paz para todo su linaje. El Señor bendiga la porción de su palabra leída en esta mañana. Muchos versículos que hemos leído, y muchos más que hay en todo este libro, pero nos traen un mensaje grande. Este es uno de los pocos libros que no menciona el nombre de Dios. Está el libro de Cantar de los Cantares de Salomón, y este libro de Esther no menciona el nombre de Dios, ni menciona a Jehová, ni menciona el Señor, ni Padre, no hace ninguna referencia directa a Dios. Pareciera que el autor de ese libro está deliberadamente omitiendo el nombre de Dios con algún propósito, porque siendo un libro de las Sagradas Escrituras y no mencionar el Dios,
algún propósito tiene con no mencionar ni Dios, ni Señor, ni Jehová, no hacer ninguna referencia, ni siquiera a la oración, ni nada relacionado directamente con Dios. Algún propósito tiene. ¿Cuál es ese propósito? Ahora, antes de entrar a lo que es ese propósito, ¿qué es lo que estaba pasando antes de aquí del libro de Esther? Porque eso es muy importante para nosotros entender lo que está pasando aquí, saber lo que había pasado antes. Y vamos a ir no solamente 5 años atrás, sino antes de entrar aquí, vamos a irnos más atrás. Vamos a irnos al comienzo. Dios crea a Adán y crea a Eva, los pone en el huerto del Edén, y estando allí, Él le dice, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos comen, deliberadamente pecan contra su Dios, y hay una condenación que está para ellos, porque han pecado contra Dios, ahora están separados de la gloria de Dios, y lo que viene luego es condenación. Sin embargo, Dios dice, en Génesis 3:15, lo que se llama el protoevangelio, Dios anuncia que viene aquel que va a traer triunfo y que va a traer victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Más o menos eso es el mensaje de Dios. Él va a traer un Salvador, Él va a traer un libertador. Y de ahí en adelante, todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, de ahí, de este momento en que Adán y Eva pecan y Dios le dice, vendrá un Salvador, de ahí en adelante, todo lo que viene en el Antiguo Testamento es el anuncio de ese Salvador. Su hermano Guaro leí un pasaje en Éxodo en esta mañana, ese pasaje apunta a ese Salvador. Cualquier otro pasaje que nosotros vamos aquí en la Escritura es un anuncio de viene el Salvador, viene el Rey, viene el Libertador. Nosotros vemos que Dios, de ahí en ese momento en adelante, Él está preservando, porque Él le dice la simiente de la mujer es aquella que traerá la victoria y traerá el triunfo a nuestro Salvador Jesucristo. De ahí en adelante vemos como Dios está guardando ese linaje. Él está guardando y protegiendo un linaje. Lo vemos con Noé. Todo el mundo cae bajo agua, todo el mundo es ahogado por su propio pecado. Sin embargo, Dios preserva a Noé y a sus 3 hijos. De sus 3 hijos tenemos a Sem. Y más adelante vemos como Dios del linaje de Sem escoge un hombre, Abraham. Y dice que de ese hombre vendrá una familia, Isaac, Jacob. Y de esa Jacob, Israel, vendrá una nación. Y vemos como esa nación crece, se hace grande, llega a Egipto. Estando en Egipto, los toman de esclavos y tiene que levantar Dios un libertador. Levanta a Moisés. Dios por medio de Moisés saca al pueblo de Egipto, los lleva a través del desierto rumbo a la tierra prometida, pero no llegan a la tierra prometida por su pecado. Entonces esa generación muere y Dios levanta a Josué. Y por medio de Josué, ellos llegan a la tierra prometida y allí ellos están en la presencia de Dios, con la bendición de Dios, pero el pueblo de una vez peca, otra vez. Y vemos como este círculo de pecado, ellos pecan, viene el mal sobre ellos, ellos se arrepienten, Dios los perdona, trae bien, están bien, vuelven y pecan, y de nuevo, viene el mal y de nuevo. Ellos se arrepienten, Dios trae el bien, pero de nuevo vuelven a pecar y vemos este círculo. Vemos los reyes, están en este círculo de pecado y pecado y pecado hasta que Dios trae un juicio y se lleva del pueblo de Israel la parte del norte cautiva por medio de Asiria. Quedan los del sur y el Señor le está diciendo arrepiéntanse que viene el juicio, arrepiéntanse que viene el juicio. Ellos no se arrepienten, viene Babilonia, arrasa con lo que quedó del pueblo, la parte del sur. Ellos son llevados cautivos a Babilonia. Ahí vemos la historia de Daniel, Sadrach, etc. Ese pueblo que fue llevado a Babilonia, muchísimos años después, Babilonia cae, se levanta a Persia y el rey Ciro hace un decreto, los que son de Israel pueden volver a su pueblo. Y es entonces cuando ellos vuelven. Pero hay un grupo que no vuelve. Y ese es el grupo que tenemos aquí. Y ese grupo que se quedó en la capital de Susa y en las otras provincias, ellos no volvieron a la tierra prometida, ellos se quedaron. Y de este grupo que se quedó es que el libro de Esther nos habla. Y este grupo que se queda son judíos, sin embargo ellos no vuelven a la tierra prometida, sino hasta después, por medio de Nehemías, porque hubo otro regreso. Ahora, este libro, sabiendo nosotros todo lo que había pasado en el Antiguo Testamento y cómo Dios está preservando a su pueblo, ¿se fijan cómo Dios sigue preservando ese pueblo? Porque por ese pueblo vendrá el Mesías, Jesucristo. Por eso Dios está guardando a su pueblo.
Ahora, aquí en el libro de Esther nosotros nos encontramos con una amenaza en contra del pueblo. Están Amán queriendo destruir al pueblo, pero Dios está preservando su pueblo. Y la pregunta, ¿por qué este libro no menciona el nombre de Dios? Es porque el autor lo omite, parece como intencionalmente, con un propósito. Este es el propósito. Que nosotros veamos historia tras historia, tras historia, tras historia, tras historia, todo pareciendo coincidencia, pero realmente lo que nosotros vemos al ver una historia conectada con la otra, nosotros vemos a Dios obrando, aunque el libro no lo menciona. Esa es la realidad de nuestra vida. Pasan cosas en nuestra vida y cosas, y parece que Dios no está. Pero el libro de Esther nos está diciendo, sí, Dios está. Dios está obrando en cada cosa en nuestra vida, y lo vemos aquí en este libro. Tenemos nosotros al menos 11 eventos que son los más relevantes en este libro. Vemos el rechazo de Vasti, no quiere ir ante el rey, por lo cual el rey entonces llama a reclutar, por así decirlo, o a buscar otra reina para que reemplace a Vasti. Coincidencialmente llega Esther. Entonces Esther, al tener a su tío Mardoqueo, coincidencialmente Mardoqueo llega y ve lo que van a hacerle al rey y lo denuncia. El rey no muere, queda vivo, y más adelante entonces nosotros vemos cómo Amán quiere destruir al pueblo. Sin embargo, como Esther, que es judía, está allí en esa posición, Dios permite, sino que sea salvado, sea libertado. Y lo que mucha gente llama la coincidencia, o lo que mucha gente llama, en las películas vemos como le llaman, el destino que forma y que mueve cada cosa con un propósito. En realidad nosotros sabemos que es la mano de Dios. Así que lo que nosotros hemos estado viendo estos meses, hermanos, no es más que la mano de Dios moviendo cada cosa. Si hay enfermedad el día de hoy, es porque el Señor así lo quiso. Y nosotros no sabemos quizá por qué, pero Él tiene un propósito con eso, con cada cosa. El rechazo de Vasti, que llevó a la coronación de Esther, y el complot contra el rey, que fue detenido. Ahora este complot contra el rey, también hubo complot contra los judíos. Sin embargo, vemos como la decisión de Esther permite que eso no pase. Vemos la exaltación de Mardoqueo, lo vimos al final, pero lo vimos también, se ve un poquito antes en el libro. Vemos la muerte de Amán, aquel que quería destruir a los judíos. Vemos el triunfo del pueblo de Dios, pero en realidad es el triunfo de Dios. Y vemos también el futuro de Mardoqueo, que él era un hombre que, como dice ahí, procuró el bienestar de los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios. Y todas estas historias, hermanos, lo que nos están haciendo es apuntándonos a una persona, y nos están apuntando a la persona de Jesucristo. Ahora, ¿de qué manera esto se relaciona con Cristo? ¿De qué manera? Dios está preservando un linaje. Dios está preservando su pueblo, porque por medio de su pueblo iba a pasar lo que nosotros estamos celebrando en estas fechas, que iba a venir el Salvador, que iba a venir nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Y lo que Dios está haciendo es, Él está guardando ese pueblo para traer al Salvador, para salvarnos a todos nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. Y cada historia parece coincidencia, pero no lo es. Porque imagínense solamente que no hubiese pasado lo del principio, ya todo lo demás se cae. Imagínense que Vasti no hubiese rechazado al rey. Si Vasti no hubiese rechazado al rey, entonces ciertamente el rey no hubiese buscado otra reina, y no hubiese encontrado a Esther, y Mardoqueo no hubiese estado allí para denunciar lo que le iban a hacer al rey. Y si Mardoqueo no hubiese estado allí, entonces el rey muy posiblemente hubiese muerto. Si el rey hubiese muerto, entonces Esther no hubiese podido interceder por su pueblo como reina, porque no hay rey. Hubiera quedado muy posiblemente Amán en el reino. ¿Qué iba a pasar con el pueblo de Dios? A ser destruido. Y eso iba a tener un terrible impacto con lo que nosotros conocemos. Y el Mesías entonces, ¿por medio de dónde vendrá? Sin embargo, Dios está haciendo algo. Dios permite que Vasti tenga este rechazo para que el rey busque otra reina, para que Esther llegue allí, para que Mardoqueo denuncie lo que le iban a hacer al rey, para que el rey no sea muerto por medio de Bigzag y Teres, para que entonces Esther luego pueda interceder ante el rey por el pueblo, para que entonces el pueblo pueda salvarse, porque el Señor está guardando su pueblo, porque el Señor tiene un propósito sublime con su pueblo.
Y así mismo con nuestra vida. Cosas que pasan, quizá nosotros no entendemos por qué, pero aún nosotros cuando no vemos quizá al Señor presente por nuestra incredulidad, por a veces nuestra falta de confianza en Él, aunque no lo veamos ahí presente con nosotros, Él está obrando. Él está obrando con un propósito sublime, un propósito grande. Y esta palabra providencia, que es lo que Dios está mostrando aquí a través de todo el libro, lo vemos en otros pasajes. Y quisiera solamente para tomarlo de ejemplo, la historia de José. ¿Se acuerdan de José? José es odiado por sus hermanos, es vendido por sus hermanos y lo llevan hasta Egipto y lo toma Potifar como un esclavo. Sin embargo, José, luego de un problema, llega a la cárcel por algo que no era culpa suya. Sin embargo, está allí en la cárcel donde conoce al copero y el copero entonces termina siendo restituido y va donde el rey, pero pasan 2 años y el copero no le dijo nada al rey sobre José, a Faraón. Pero el rey Faraón tiene un sueño y el copero se acuerda, oh sí, mi amigo José, el de la cárcel, él puede interpretar el sueño. José viene, interpreta el sueño y es entonces cuando José es puesto en el segundo lugar en Egipto y mucha gente hoy en día predica y dice, wow, sí, eso es lo que el Señor quiere para tu vida, que tú finalmente luego de pasar por adversidad, tú tengas muchos bienes y tengas dinero y seas puesto en el mejor lugar en toda la nación. Sin embargo, ese no es el fin de la historia, porque nosotros vemos después que José trae a sus hermanos y trae a toda la familia, y esa familia puede no morir de hambre, porque había un hambre terrible en ese tiempo, sino que esa familia se salva. Ahora nosotros vemos todo esto que está pasando en la vida de José y pareciera coincidencia, pero no es coincidencia, porque dice ahí en el libro, pero Dios estaba con José y Dios permite que José pase por todo esto para que José finalmente esté en la segunda posición en Egipto, porque esa familia es la que iba a traer al Mesías, porque por medio de Israel, por medio de ese pueblo es que iba a venir Jesucristo y Él es nuestro Salvador. Entonces Dios está trayendo la salvación. Dios está trayendo el Salvador al mundo por medio de esa familia y Él está preservando esa familia. Y hay otra manera en que este libro nos ilustra un poco de Cristo y es de la siguiente manera. Vemos a Esther, aun cuando el enemigo estaba queriendo destruir al pueblo de Dios, vemos como Dios levanta a alguien que está dispuesta a morir, aún así, para salvar a su pueblo. Y de alguna manera eso se parece a lo que hizo nuestro Señor. Aun cuando el enemigo, el mundo, Satanás, pero principalmente nuestro propio pecado, estaba queriendo destruirnos, estaba trayendo condenación a nosotros y esa condenación estaba ahí a la puerta, que en el día en que muriésemos esa condenación iba a llegar, ciertamente iba a llegar, aun cuando estábamos en ese estado sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin nada, aun cuando estábamos así, hubo alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y no fue otro hombre como nosotros, fue nuestro Señor, que se hizo uno como nosotros y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Y Esther estuvo dispuesta a dar su vida, sin embargo ella fue salvada, no murió, pero nuestro Señor Jesucristo sí derramó su sangre por nosotros, derramó su vida por nosotros y hoy tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna. Así que hermanos, ese mensaje de Esther es algo en lo que debemos meditar, pensar, porque aunque Dios parece estar, pensar, porque aunque Dios parece estar ausente, aunque su pueblo parece estar solo, piensen en el pueblo de Susa, parece que está solo, porque no está en Jerusalén, no está en el pueblo, en la tierra prometida. Ellos están de extranjeros en otro lado. Dios parece estar ausente, su pueblo aparentemente está solo, las promesas de Dios parece que están lejos, solamente para los que volvieron, pero el libro de Esther aquí nos dice, no, Dios no está ausente, Dios está presente, y su pueblo no está solo, su pueblo está con Él, y las promesas de Dios no están lejos, las promesas de Dios están a la mano, están aquí con ellos, aun cuando Dios en nuestra vida también parece quizá estar distante, y nosotros pareciera que andamos solos en nuestra vida, o que pareciera que las promesas de Dios no son una realidad en nuestra vida, aprendemos de aquí que no, que sí Dios está con nosotros, que sí estamos con Él,
no estamos solos y que ciertamente las promesas de Dios están al alcance de nosotros en nuestra vida. Hay una canción que habla un poquito sobre Dios teniendo el control de todas las cosas, se llama Cada Día y dice: en tu amor y gracias, Señor, tú conoces mi andar y ves mi caer. Para tu gloria y engrandecer, permites lo que yo no puedo entender. Y el coro dice algo que parece contradictorio, pero cuando uno lo piensa a la luz de la palabra de Dios también es realidad. Dice: gracias por las pruebas, por el fuego y por el dolor. Gracias por las fuerzas de saber que ordenaste hoy. Porque Dios ordena y mueve cada cosa. Y luego dice: tu poder en la debilidad, tu amor para mí me ayuda a ver, y tu paz mi mente llenó. Lleva mi corazón a alabarte otra vez. Dice: en mi inseguridad tu palabra es verdad. Yo sé que conmigo tú estás. En mi inseguridad tu palabra es verdad. Yo sé que conmigo tú estás. Gracias por las pruebas, gracias por el fuego y gracias por el dolor. Gracias por las fuerzas de saber que ordenaste hoy cada día. Hermanos, ¿por qué gracias por las pruebas, por el fuego y por el dolor? ¿Por qué gracias a Dios por las dificultades? ¿Por qué gracias a Dios por esto que está pasando? ¿Por qué darle gracias a Dios por todas las cosas que han estado pasando a través de este año, estos meses y que han pasado antes en nuestra vida? ¿Por qué darle gracias a Dios? Porque Dios pudo haber evitado que eso pase. Él tenía el poder de evitar que todo eso pase, pero Él no lo hizo. Pero Dios es más sabio que nosotros y Él sabe más lo que nos conviene. Yo no sé lo que me conviene, Él sabe lo que me conviene a mí. Él sabe lo mejor que es para mí, Él quiere lo mejor para su pueblo. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, las buenas y las malas. Por eso, cuando pasa algo, aun cuando parece que es difícil, el Señor sabe por qué está permitiendo cada cosa. Y por eso le damos gracias. Porque Él pudo haberlo evitado, pero no lo hizo. ¿Por qué? Yo no soy llamado a explicar por qué. Yo soy llamado a confiar en una roca inconmovible, o como dice Hebreos, un ancla de mi alma. Él es el ancla de mi alma y su esperanza sobrepasa cualquier adversidad. Me gusta ese versículo que dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria que en nosotros ha de manifestarse. O el de Romanos que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero luego dice: por causa de ti somos muertos. Somos contados como ovejas que van al matadero. Entonces, gracias a Dios, sí, porque todas las cosas ayudan a bien, pero las cosas malas también. Y nos dice que aún en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice que no importa si la muerte, la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente o lo porvenir, no sabemos este 2021 qué habrá de ser, lo presente, lo porvenir, ninguna de esas cosas nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos confiar en Él, hermanos. Podemos ciertamente confiar en nuestro Dios. Y es el mensaje de Esther. Es el mensaje de Esther, es ver lo que se llama suerte. La gente le llama suerte o le llama coincidencia. En películas le llaman el destino, el universo, un montón de cosas. No es coincidencia, no es suerte, no es destino, no es universo. Es la mano de Dios que está moviendo cada cosa. Hermanos, esta historia es preciosa. Sí, yo les invito a que la lean en su casa, que mediten en ella. ¿Vale la pena leer la palabra de Dios? Vale la pena más que cualquier otra cosa. Es Dios hablando con nosotros, es Dios. Aun cuando este libro no menciona su nombre, ciertamente nosotros sabemos que Dios está aquí. Dios está en cada página. Todo lo que está pasando aquí en este libro, es Dios que está moviendo cada cosa. El rechazo de Vasti, el ascenso de Esther al trono. ¿Por qué exactamente Esther? Si eran 127 provincias, quién sabe cuántas más había. Y específicamente Esther. Específicamente el Señor tomó a Esther y la subió y la puso en ese lugar. ¿Por qué? Él sabe por qué. Para preservar a su pueblo con un propósito sublime, para traer al Salvador, para salvar nuestra alma, para salvarnos de nuestros pecados.
¿Por qué exactamente Mardoqueo en ese mismo momento tuvo que llegar al lugar donde estaban haciendo el complot en contra del rey? ¿Por qué exactamente en ese momento? ¿Por qué? ¿Esto es coincidencia? Si nos ponemos a contar, son demasiadas coincidencias, y por eso nos lleva a pensar que no son coincidencias, es Dios obrando, es Dios moviendo cada cosa específicamente para cumplir su propósito. Y este libro termina diciendo: Mardoqueo fue el segundo después de Asuero y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. El bienestar de su pueblo, el pueblo de Dios. Todo lo que pasa en este libro no es porque Israel es el mejor pueblo del mundo, porque ellos son los más fieles o que son los mejores de todas las naciones y que por eso Dios los amaba a ellos. Dios no hizo esto porque Israel fuera el mejor. Vemos lo contrario. Israel había pecado y por eso estaban así dispersos en otro lado. Sin embargo, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra infidelidad, en medio de nuestra falta de confianza, amor, obediencia, entrega, consagración a nuestro Dios, en medio de todo eso, aun cuando pasan luego cosas consecuentes a lo que nosotros muchas veces hacemos, en medio de todo eso, el Señor sigue siendo fiel con nosotros. Así que, hermanos, esos son pensamientos que he querido traer en esta mañana y que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Hay muchísimo más que podríamos hablar sobre todo el libro. Sin embargo, esta cosa mantengan en su mente. Y cuando vayas a la mesa en este día, cuando vayas a dormir en este día, órale al Señor. Dile: Señor, todas las cosas que han estado pasando, quizá yo no entiendo cuál es el propósito de ellas, pero una cosa yo sé: tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Así que, hermanos, vamos a hacer una última cosa. Es el último domingo del año. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle a nuestro Dios o a recitarle a nuestro Dios este Salmo 100, que es el que también tenemos aquí detrás. Y si quieres tomar tu Biblia para poder citarlo, vamos a expresarle esto a nuestro Dios a manera de gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará por nosotros. Dice el Salmo 100, y díganlo conmigo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Padre, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor, por todas las generaciones. Aun cuando quizás, Señor, pasan cosas en nuestra vida, aquí en la iglesia, en nuestro mundo, que no entendemos, Señor, nosotros sabemos una cosa: Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. A esta promesa, Señor, a esta tus atributos, Señor, tu palabra, tu persona, tu presencia, a eso nos aferramos, Señor, y es suficiente para nosotros. ¿Qué más deseamos, Señor, sino a ti?